Buenas tardes, Iglesia Filadelfia del barrio San José, hermanos, amigos y familia que nos ven en esta hora. Traemos hoy una preciosa reflexión bíblica basada en los 10 mandamientos de Dios. Y lo he titulado ¿Cómo descubrir el tesoro de los 10 mandamientos? ¿Cómo descubrir el tesoro de los 10 mandamientos? Y podemos ver que en esta época muy pocas son las personas a quien les gustan las leyes. ¿A quién le gustan las leyes? ¿A quién le gustan los impuestos? Casi a nadie, por lo general. Pero tenemos que, precisamente en la puerta del Palacio de Justicia, hay una inscripción grabada en la piedra de la puerta del Palacio de Justicia. Y dice: colombianos, las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad. Esto lo dijo Francisco de Paula Santander. Pues tenemos que, a casi nadie nos gusta que nos impongan leyes ni impuestos. ¿Por qué? Porque hay rebeldía en el corazón del hombre. Es la herencia negativa del pecado que traemos allá desde Génesis, principio de la creación. Porque el primero que se rebeló fue Luzbel, luego llamado Satanás. Se rebeló contra Dios y hizo caer en pecado a nuestros primeros padres. Y de ahí heredamos esa rebeldía y ese pecado en nuestras vidas, que hasta la actualidad es lo que se manifiesta. ¿Por qué debería la gente obedecer las leyes? Porque allí en los 10 mandamientos de la ley de Dios se revelan 4 principios espirituales muy importantes. El primero, se revela el carácter santo de Dios. En segundo lugar, producen liberación verdadera. En tercer lugar, nos dan protección completa. Y en cuarto lugar, nos revelan el gran amor de Dios. Tenemos, por ejemplo, que en el pueblo de Israel, los versículos más citados están en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, de los versos 4 al 9, donde dice que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Dice así la palabra del Señor: estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje del libro de Deuteronomio capítulo 6, de los versos 4 al 9, son los versículos más citados por los judíos. Son llamados Sema, con S. Estos versículos enfatizan la importancia de las leyes de Dios para los judíos y de allí para toda la humanidad. Más tarde, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, al resumir la ley de Dios, citó Deuteronomio 6:5, el primer y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto se encuentra en Mateo 22, de los versos 37 al 40. El ejemplo negativo del pueblo de Israel, que a pesar de que Dios les dio los 10 mandamientos y la ley. A propósito, la ley está basada en los 10 mandamientos. Y ellos, sin embargo, violaron este pacto y la ley de Dios.
Y esto es una enseñanza para nosotros los creyentes de los tiempos actuales, estos tiempos finales. Como dice en 1 Corintios capítulo 10, versos 6 al 11, dice el apóstol San Pablo, hablándole a la iglesia de los Corintios, dice así el apóstol San Pablo, dice: pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. No caigamos en la inmoralidad sexual como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a manos del destructor. Pero todo esto les sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Así lo dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo, ungido por el Espíritu Santo, como una advertencia para la iglesia de Cristo de nuestros tiempos. Si descubrimos y aprovechamos estos tesoros contenidos en los 10 mandamientos de Dios, escuchándolos atentamente para aprenderlos y guardarlos en nuestro corazón, para ponerlos por obra, obedeciéndolos, como dice en Deuteronomio 5:1, entonces seremos bendecidos en gran manera, como nunca lo imaginamos. Jesús dijo a los que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Esa es la verdadera palabra de libertad que Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a ver, por cuestión de tiempo, solamente 3 mandamientos de la ley de Dios. Vamos a estudiarlos en serie y en serio. Y vamos a iniciar hoy con estos 3 primeros mandamientos de la ley de Dios. Hoy vamos a ver el primer principio de esos 4 principios espirituales contenidos en los 10 mandamientos. Hoy vamos a ver el primero. Revelan los 10 mandamientos el carácter santo de Dios. Primero, que Dios es único y verdadero. El Señor dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versos 6 y 7 de Deuteronomio capítulo 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Los mandamientos y la ley de Dios nos muestran su amor sin límites. Por amor liberó a Israel de la esclavitud de Egipto y de Faraón, lo cual es figura profética de la redención de la iglesia de Cristo. Nosotros los creyentes, el Señor nos rescató del mundo representado en Egipto en la antigüedad y de Faraón, es decir, Satanás, y del pecado de la esclavitud. Como estaba el pueblo de Israel esclavo en Egipto, así también eso es una figura de la liberación, de la redención del Señor Jesús por su iglesia. Nada en la vida entonces debería interesarnos más que nuestro deseo de amor y de amar y ser amados por Dios. El primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Segundo, Dios es celoso. Estamos viendo esa primer característica revelada en los 10 mandamientos, el carácter santo de Dios. Entonces, primero, Dios es único y verdadero. Segundo, Dios es un Dios celoso, que nos cela con celo santo. Él dijo: no te harás ídolos. Solo Dios es digno de adoración. Dios abomina la idolatría. Un ídolo es un Dios falso. ¿Qué estamos idolatrando? ¿En qué basamos nuestra esperanza de bienestar y éxito?
las consecuencias de la idolatría, desastre, la ruina y la maldición. Si vencemos la tentación de adorar estos ídolos, como pueden ser las posesiones materiales, el dinero, el prestigio, muchas cosas que pueden transformarse en un ídolo en nuestra vida, es decir, algo que le robe el primer lugar a Dios en nuestro corazón, es un ídolo. Y las consecuencias de la idolatría son desastre, ruina y maldición. Si vencemos la tentación de adorar estos ídolos con el poder del Espíritu Santo, como lo hizo el Señor Jesús cuando fue tentado allá en el desierto, cuando Satanás le dijo y le mostró todos los reinos de la tierra y las riquezas y la fama y el prestigio de este mundo, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le respondió: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, con el poder del Espíritu Santo, como Cristo venció esta clase de tentación, también nosotros somos más que vencedores por medio de su victoria, por medio de Cristo Jesús, quien venció a la muerte y al imperio de la muerte, a Satanás, para que mi confianza, su confianza, hermano y hermana que me escucha, esté puesta solo en el Señor Jesucristo. En tercer lugar, como característica de ese carácter santo, tenemos que Dios es santo y digno de respeto. Él merece toda honra y honor y gloria. Y por tanto el Señor dijo en el tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Eso está en el versículo 11 de Deuteronomio 5. ¿Qué significa tomar su nombre en vano? Primeramente es un irrespeto, es maldecir o blasfemar o calumniar el santo nombre de Dios. Es también atribuirle a Dios las decisiones de hombres como si tuvieran la aprobación o estuvieran en la voluntad de Dios. Vemos que Dios, por tanto, sentimos que controlamos, que pueden ser objetos físicos, como en la antigüedad las gentes adoraban a Dios. ¿Qué significa entonces tomar el nombre de Dios en vano? Primeramente, el uso irrespetuoso del nombre del Señor, pero también igualmente atribuirle a Dios los designios, las decisiones, las obras, las declaraciones de hombres en nuestra humanidad, en nuestro razonamiento humano, equivocadamente. Eso nos prohíbe declarar que nuestras acciones o decisiones humanas, carnales, que no están de acuerdo a la palabra del Señor, como si tuvieran la autoridad o la aprobación del Señor. Como decir, es la voluntad de Dios, o Dios te está mostrando, Dios te está impulsando. En Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo en el capítulo 5, versos 20 y 21 dice: no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno. El pueblo judío tradicional, ortodoxo, no se atreve a pronunciar el nombre de Dios, ni aún en español, y con mayor razón en hebreo, el nombre de Yahvé o de Jehová. Ellos demuestran sabiduría al mostrar temor y reverencia al Señor. ¿Qué diferencia en relación al pueblo de Dios actual, aún a la iglesia del Señor? El tercer mandamiento también nos exhorta a respetar los nombres de las personas, pues también es importante para Dios. El buen pastor llama a sus ovejas por su nombre, dice en Juan 10:3, y al mismo tiempo nos advierte que si llamamos a otra persona fatuo, lo que quiere decirle idiota, corremos el peligro de caer en la condenación del infierno. Es indebido usar los nombres de las personas para maldecir, humillar, burlar o excluir o defraudar a alguna persona. En vez de eso, le damos un uso correcto que agrada a Dios de los nombres de las personas
cuando los usamos para animar, para agradecer, para respetar, para aceptarlos y para darles ayuda a otros. Con afecto y respeto. Es una bendición especialmente cuando son personas que frecuentemente los tratan como insignificantes. Aunque estos ejemplos no se refieren al mismo nombre de Dios, sí se refieren al nombre de aquellos que han sido creados a su imagen y semejanza. Damos gracias al Señor por su palabra en esta tarde y los invito cordialmente a que sigamos escudriñando este tesoro preciado de la palabra del Señor en los 10 mandamientos. Los espero en la próxima reflexión bíblica acerca de los 10 mandamientos y el tesoro escondido ahí, en esa bendita palabra del Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta una próxima reflexión bíblica.